Ernesto, 81 años, Zaragoza, calle Alfonso I, cuarto C, el mismo piso desde el 79. Llevo despierto desde las 5 de la mañana y el café que me preparé antes se me ha quedado frío en la taza porque no he sido capaz de sentarme a nada. Hay un sol de invierno que entra por la ventana de la cocina y no calienta, solo molesta. Ayer a las 5 vino el notario, firmamos lo que había que firmar y antes de que ese hombre llegara al portal de la calle, mi hija Ana ya me estaba llamando al móvil. No sé cómo se enteró tan deprisa. Roberto, supongo. Alguien habló con alguien. El caso es que esa llamada duró 23 minutos. Los conté mirando el reloj de la cocina, el mismo que compró Carmen en el mercadillo del Portillo en el 80 y algo. 23 minutos en los que mi hija me dijo cosas que, bueno, eso os lo cuento, pero antes tengo que explicaros por qué lo hice, porque si no, no se entiende nada. Y para que lo entendáis de verdad, tengo que empezar por Carmen. Carmen y yo nos casamos en el 73. Ella era de Huesca, de un pueblo de la sierra, y yo de Zaragoza de toda la vida. Trabajé en la fundición de Torrero 31 años, turnos de mañana, alguno nocturno cuando tocaba. Carmen estuvo en casa con los críos todo ese tiempo. Bueno, críos, Ana tiene 51 y Roberto 47, pero para mí siguen siendo los críos. Nos fue bien, tampoco íbamos sobrados, pero bien. Carmen compraba en el mercado de Lanuza los miércoles y los sábados, siempre en los mismos puestos de siempre, y la casa olía a que había alguien dentro. Es lo que más echo de menos de todo, eso, entrar por esa puerta después del turno y notar que la casa olía a que te esperaban. Los problemas de Carmen empezaron en el 15 o en el 16, ya no recuerdo bien. Primero eran olvidos pequeños, los que uno achaca a la edad. Luego fue perdiendo el hilo. En las conversaciones se quedaba a medias y no sabía volver. Luego el médico del ambulatorio dijo lo que dijo y vino todo lo demás. Los últimos 2 años de su vida ya no era Carmen del todo. Estaba en esta butaca de siempre y a veces me miraba y no sabía quién era yo. Eso le hace a uno una cosa por dentro que no tiene nombre, no hay manera de explicarlo. Roberto y Ana venían lo que podían, no voy a decir que no vinieron porque eso sería mentira, pero lo que podían era lo que era. Roberto tiene su empresa en Pamplona, Ana vive aquí en Zaragoza, pero lleva una vida que no para. Los niños, el trabajo, el lío de siempre. Venían el fin de semana de vez en cuando, se quedaban una hora, a veces hora y media, y luego se iban. Y yo me quedaba solo con Carmen, con el reloj de la cocina y con la tele puesta, que ninguno de los dos mirábamos de verdad. Pilar llegó a casa cuando Carmen ya no reconocía a nadie de forma estable. Es auxiliar de 1981, ayuda a domicilio, lleva más de 20 años en esto. La primera tarde que vino y se sentó con Carmen, le habló como si Carmen siguiera siendo ella entera, sin condescendencia, sin esa voz de hospital que te pone los pelos de punta. Para mí eso fue mucho. No sé si me explico. Pilar venía de lunes a viernes, de 9 a la 1, y se quedaba con ella mientras yo iba a los recados o simplemente cuando ya no podía más y necesitaba salir a que me diera el aire. En todo ese tiempo, que fueron casi 4 años, contando el periodo del centro de día, Pilar estuvo, no como yo, no como los niños. Estuvo de otra manera, sin tener ninguna obligación de estarlo. ¿Sabéis lo que es despertarte cada mañana en un piso donde ya no hay nadie? No la radio, no la tele, nada, solo el tic-tac del reloj de la cocina y el sonido de tus propios pasos en las baldosas. Carmen murió en marzo del 22 y Pilar siguió viniendo 2 mañanas por semana durante meses. No le pedí que lo hiciera, lo hizo, y esas mañanas eran lo único que hacía que sintiera que seguía existiendo para alguien. Cuando llamé al notario para cambiar el testamento, lo hice con la cabeza fría. Decidí dejarle el piso a Pilar. No el dinero del banco ni los ahorros, que eso va a partes iguales entre Ana y Roberto, como siempre había dicho. Solo el piso. Este piso de 44 años, con la butaca hundida de tanto uso,
con la marca en el marco de la puerta donde le medíamos la altura a los críos cada cumpleaños hasta que les dio vergüenza, con ese olor que ya no sé bien a qué huele, pero que sigue siendo el olor de aquí dentro. Para mis hijos hay que decirlo tal cual. Este piso son metros cuadrados en una zona que ha subido bastante. No lo digo con rabia, lo digo porque es la verdad. Aquí en el edificio vivía un hombre que se llamaba Fermín. En el primero B, bueno, vivía, murió el año pasado. Fermín perdió a su mujer por lo mismo que yo perdí a Carmen, Alzheimer también, pero unos años antes. Cuando su mujer ya no podía quedarse sola, Fermín vendió un local que tenía en las afueras, los ahorros de toda su vida para pagar una cuidadora privada buena. Sus hijos le dijeron que estaba tirando el dinero, que había otras opciones, que no era para tanto. Fermín no les hizo caso. Me lo contó una tarde sentados en el banco del parque de Palafox y yo entonces no le entendía bien. Me parecía una exageración. Me dijo: Ernesto, yo no le debo nada al dinero, a ella sí. Sus hijos pusieron el local en el mercado antes de que acabara el mes del entierro. Voy a contaros algo que no le he contado a nadie ni a mis hijos. Ayer, después de que Ana colgara y antes de que llamara Roberto, saqué un papel del cajón de la mesita, una carta que Carmen escribió en el 20, en uno de los últimos periodos buenos que tuvo. Me la había guardado Pilar hasta el día que Carmen murió. La había leído ese día y la había guardado sin volver a abrirla. Anoche la leí otra vez. En la carta me pedía que le dejara el piso a Pilar. Por eso lo hice, oye, por eso exactamente. Pero había un trozo al final que la primera vez no supe leer bien, o no quise, ya no sé. La letra se le iba un poco, torcida, pero se entendía. Decía algo así: Ernesto, tú siempre has estado, pero estar no siempre es lo mismo que estar del todo. Yo también tardé en entenderlo. No te lo digo para hacerte daño, te lo digo porque todavía tienes tiempo de hacer con los niños lo que a mí ya no me da tiempo de hacer contigo. Tuve que dejar el papel un momento. Me temblaban las manos, os lo juro. Yo pensaba que el problema de esta semana era el piso, la herencia, la pelea, la rabia de mis hijos. Y en parte sí, claro. Pero resulta que Carmen llevaba años viendo algo que yo no veía, que yo siempre había estado, que nadie me puede quitar eso, pero no siempre del todo, que llegaba del turno cansado y cogía el periódico en vez de preguntarle cómo le había ido el día, que iba a los cumpleaños de los críos y luego me escapaba al bar de Paco a echarme la partida, que estaba pero con la mitad de mí mismo en otra parte. Y ahora resulta que mis hijos hacen exactamente lo mismo que hacía yo. Vienen, llaman, aparecen, pero a medias. Y yo lo veo clarísimo desde fuera, me parece una tela marinera, y en cambio cuando era yo el que lo hacía, no lo veía ni con gafas. Eso es lo que me ha destrozado esta noche. No lo de la herencia, eso. ¿Cuántas cosas dejamos a medias creyendo que con estar ya es suficiente? No sé si voy a cambiar nada del testamento. Pilar se merece ese piso más que nadie y eso no ha cambiado. Pero esta mañana he pensado que quizá lo que tengo que hacer es llamar a Ana y a Roberto y leerles la carta de su madre, no para que me den la razón, para que sepan lo que Carmen pensaba de verdad, por si les sirve de algo ahora que todavía están a tiempo. El papel sigue aquí encima de la mesa, con la letra de Carmen torcida al final. 49 años juntos y la lección más importante